Vivimos en una era donde la verdad está en crisis. En cada esquina, en cada pantalla, se predica un evangelio, pero ¿es el evangelio verdadero o una versión diluida? Muchos están siguiendo un evangelio fake, uno que promete bendiciones sin compromiso, salvación sin arrepentimiento y una vida cristiana sin la cruz. ¿Cómo reconocerlo? ¿Estás siguiendo de verdad a Cristo o una versión adulterada de su mensaje? ¿Cómo podemos desenmascarar estas falsas enseñanzas y redescubrir el verdadero evangelio según la Biblia? El seguir un evangelio sin falsificación es esencial tanto para nuestra salvación como para nuestro crecimiento espiritual. ¿Cuáles son las principales corrientes de estos falsos evangelios del cual un creyente verdadero debe cuidarse? El evangelio fake o falso evangelio no es nuevo. Desde los tiempos apostólicos, falsos maestros han intentado distorsionar el mensaje de Cristo. Se predica otro evangelio, no solo por negar una verdad o enseñar un error, sino también por desenfocar el mensaje. Muchas herejías parten de algún aspecto de la verdad, pero lo toman aisladamente o lo exageran o distorsionan. A menudo toman algo periférico o secundario y lo colocan como algo central y hasta excluyente. El resultado es un evangelio que no está centrado ni en Cristo ni en la Biblia. Es un evangelio desbalanceado que termina siendo otro evangelio. Este evangelio fake transmite un mensaje fuera de proporción y fuera de su enfoque bíblico que fácilmente se convierte en una herejía. Pablo ya advertía en Gálatas 1, 6 y 7: «Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo». Hoy en día, este falso evangelio se presenta de muchas maneras, disfrazando la verdad, pero con sutiles cambios que lo hacen letal. Vamos a analizar sus formas y peligros. Un antídoto eficaz contra la falsa enseñanza es el conocimiento del evangelio, tanto de cabeza como de corazón. Cuando verdaderamente comprendamos que nuestra justicia está solo en Cristo, no seremos engañados por ningún otro evangelio. Una de las formas prácticas de garantizar que nos mantengamos fieles al evangelio es unirnos e involucrarnos en una iglesia que proclame el evangelio en el contexto de una sana doctrina, cristocéntrica y bibliocéntrica. Cuando hablamos del evangelio fake, no estamos haciendo referencia a las doctrinas de sectas, sino a iglesias que se hacen llamar cristianas evangélicas, pero que predican un evangelio distorsionado o manipulado. Entre los actuales evangelios fake tenemos el evangelio de la prosperidad. Algunos enseñan que la bendición de Dios se mide en riquezas materiales y una salud perfecta, como si la fe garantizara prosperidad terrenal. Usan versículos fuera de contexto para respaldar una visión materialista del cristianismo, donde la abundancia económica es señal de aprobación divina y la pobreza o la enfermedad son vistas como falta de fe. Sin embargo, el verdadero evangelio nos muestra una perspectiva diferente. Dios no promete riquezas ni ausencia de dificultades, sino algo mucho más valioso: una relación eterna con Él. La fe no es un medio para obtener beneficios terrenales, sino la confianza plena en su soberanía, incluso en tiempos difíciles. Pablo escribió en Filipenses 4:11: «No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación». La vida cristiana está marcada por pruebas y desafíos, pero en medio de ellos aprendemos a depender de Dios, encontrando gozo y propósito más allá de las circunstancias. La verdadera riqueza no se mide por los bienes materiales,
sino en la paz y en el contentamiento que provienen de conocer a Cristo. Si bien Dios puede proveer y bendecir de muchas maneras, su mayor regalo no es el dinero ni la comodidad, sino la salvación y la vida eterna. Quienes confían en Él aprenden a valorar lo eterno sobre lo temporal, encontrando su verdadera esperanza en su presencia. La fe no es una garantía de riquezas, sino de una relación con Dios. El Evangelio motivacional. En tiempos recientes, algunos predicadores han suavizado el mensaje del Evangelio, reduciéndolo a palabras de motivación y autoafirmación. Se enfocan en frases como tú puedes, eres especial o Dios te ama tal como eres, pero evitan hablar del pecado, del juicio y de la necesidad de arrepentimiento. Es cierto que Dios nos ama profundamente, pero su amor no es una aprobación incondicional de nuestra forma de vida. Él nos llama a cambiar y a abandonar el pecado y a vivir en obediencia. Un evangelio que solo se enfatiza en el amor de Dios sin mencionar el arrepentimiento es un mensaje incompleto que distorsiona la verdad. Jesús dijo en Mateo 4:17: Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús no vino simplemente a elevar nuestra autoestima y a darnos palabras de aliento. Su misión fue salvarnos de la condenación del pecado a través de su sacrificio en la cruz. Sin la cruz no hay redención y sin arrepentimiento no hay verdadera transformación. El Evangelio auténtico confronta nuestra realidad, nos muestra nuestra necesidad de un Salvador y nos invita a una nueva vida en Cristo. No se trata solo de sentirnos bien, sino de sentirnos reconciliados con Dios, viviendo en santidad y en comunión con Él. El Evangelio del universalismo. Algunas doctrinas modernas afirman que todos serán salvos sin importar su fe o arrepentimiento, como si la gracia de Dios no requiriera ninguna respuesta por parte del ser humano. Según esta idea, no importa cómo vivas ni en qué creas, porque al final todos recibirán vida eterna. Sin embargo, esta enseñanza contradice el mensaje claro del Evangelio. Dios, en su amor, ofrece salvación a toda la humanidad, pero esta salvación no es automática ni incondicional. Requiere fe en Cristo, porque solo a través de Él podemos ser reconciliados con Dios el Padre. No hay atajos ni múltiples caminos. Jesús mismo dijo que Él es el único camino, la verdad y la vida. La Biblia dice claramente en Juan 3:18: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aceptar la idea de una salvación universal sin arrepentimiento desvirtúa la obra de Cristo en la cruz y minimiza la gravedad del pecado. Si todos fueran salvos sin necesidad de creer en Jesús, el sacrificio de nuestro Señor sería innecesario. El verdadero Evangelio nos llama a una decisión: creer en Cristo y recibir la salvación, o rechazarlo y permanecer en condenación. Dios no obliga a nadie, pero tampoco cambia sus principios. La salvación es un regalo maravilloso, pero solo para aquellos que lo reciben con fe y humildad. El Evangelio de fe más obras. Muchos cristianos sinceros han puesto su fe en Jesucristo, pero todavía luchan con la idea de que deben realizar ciertas obras para asegurar su salvación. Creen en la gracia de Dios, pero temen que sin suficientes buenas acciones puedan perder su lugar en el cielo. Esta forma de pensar, aunque intencionada, refleja una comprensión incompleta del Evangelio. La salvación es un regalo de Dios, recibido únicamente por la fe en Cristo. No es algo que podamos ganar o mantener por nuestros propios méritos. Las buenas obras son una respuesta natural de un corazón transformado, pero no el requisito para ser salvos. Cuando alguien cree que su esfuerzo contribuye a su salvación, minimiza la suficiencia de la cruz y desvía la confianza que debe estar solo en Cristo.
La palabra nos dice en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es importante diferenciar entre quienes tienen una comprensión imperfecta, pero una fe genuina en Jesús, y aquellos que, con plena conciencia, distorsionan el Evangelio. Algunos predican un mensaje falso, enseñando que las obras son necesarias para obtener la salvación o que la gracia de Dios pueda ser comprada con el esfuerzo humano. Estas enseñanzas engañan y alejan a las personas de la verdad. El Evangelio puro proclama que la salvación es un don inmerecido, asegurado en Cristo. Quienes lo reciben viven en gratitud y obediencia, no para ganar el cielo, sino como un fruto de la nueva vida que Dios nos ha dado. Podemos hacer buenas obras no para salvarnos, sino para agradecer a Dios por nuestra salvación. El Evangelio del cristianismo carnal. El cristianismo carnal es una distorsión del verdadero Evangelio que promueve una vida cristiana sin compromiso, donde se busca a Dios solo por beneficios terrenales y sin un verdadero deseo de santidad. Este falso evangelio minimiza la importancia de la obediencia, el arrepentimiento y la transformación del carácter, presentando una fe superficial donde el pecado no es confrontado y la cruz es solo un símbolo, no un llamado a morir al yo. Muchos creen que pueden seguir a Cristo sin renunciar a sus deseos mundanos, pero la Escritura advierte contra esta mentalidad. Romanos 8:8 nos dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El cristianismo carnal se enfoca en la comodidad y el placer personal, ignorando el llamado a la santidad y a la entrega total a Cristo. Este engaño lleva a una fe estancada, sin fruto ni crecimiento espiritual. El verdadero evangelio nos llama a negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Cristo con fidelidad. No se trata solo de creer, sino de vivir conforme al Espíritu, dejando atrás al pecado y buscando agradar a Dios en todo. Sin santidad, nadie verá al Señor. Las características de un evangelio fake son las siguientes. 1. Se enfoca más en lo terrenal que en lo celestial. Colosenses 3:2 nos manda lo siguiente: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Un evangelio que prioriza lo terrenal sobre lo eterno no es el evangelio de Cristo. 2. No llama al arrepentimiento. Jesús dijo en Lucas 13:3: os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si un mensaje solo habla de amor sin hablar de arrepentimiento, es un evangelio incompleto. 3. Hace al hombre centro, no a Cristo. El evangelio verdadero exalta a Cristo, no al ser humano. Pablo nos dijo en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La vida y la obra redentora de Cristo es el punto central del Evangelio. Es incorrecto que una doctrina se base en corrientes humanistas. Seguir un evangelio fake nos trae como consecuencia una falsa seguridad de salvación, desviación de la sana doctrina y conformismo espiritual. Pero, ¿qué nos dice la Biblia acerca de seguir un evangelio verdadero? Procuremos resumirlo en 2 versículos: 1 Corintios 15, 3 y 4 y Juan 3, 16. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
El Evangelio auténtico se fundamenta en la obra redentora de Cristo, su muerte por nuestros pecados, su sepultura y su resurrección, todo según el plan divino revelado en las Escrituras. Este mensaje es inalterable y constituye el corazón de la fe cristiana. Sin embargo, a lo largo del tiempo han surgido distorsiones que minimizan la necesidad del arrepentimiento o presentan una salvación como algo automático, sin fe genuina. La Biblia nos muestra que Dios, en su amor, ofrece salvación, pero esto implica confiar plenamente en su Hijo. Debemos estar atentos y discernir, pues solo el Evangelio verdadero trae vida eterna. El Evangelio fake seduce porque es cómodo, atractivo y evita la confrontación con el pecado. Sin embargo, solo el Evangelio verdadero puede salvar. No debemos jugar con la eternidad siguiendo mensajes diluidos. Examinemos lo que escuchamos a la luz de la Escritura y volvamos al mensaje puro de Cristo. No te conformes con un evangelio adulterado. Busca la verdad, vive para Cristo y comparte su mensaje sin alteraciones. El mundo necesita el evangelio genuino, no una versión falsificada. ¿Tú qué opinas? ¿Qué métodos prácticos podemos aplicar para distinguir si el evangelio que escuchas es el verdadero o una distorsión que acomoda la verdad a los deseos humanos? ¿Has estado expuesto a algunas de estas corrientes de doctrina adulterada? ¿Qué tan comprometido estás en examinar las Escrituras para asegurarte de que tu fe está basada en la verdad y no en ideas humanas?